Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, también conocido como Jeremías Bentham, nació en febrero de 1748 en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y falleció el 6 de junio de 1832 en la misma ciudad en la que nació. Fue un jurista, escritor, economista, comerciante, politólogo y reconocido filósofo cuya obra relevante e influyente fue la elaboración de la conocida doctrina utilitarista. Su familia y vida privada. Venía de una familia letrada y de juristas que tenían una buena estabilidad económica. Jeremy era un genio desde chiquito, pues con poca edad leía varios escritos académicos y textos clásicos de la literatura francesa. Tenía aproximación a la música por medio del violín y además estudiaba otras lenguas como lo era el latín y el francés. Su propia familia reconoció al niño prodigio, que era a su corta edad, por lo que su padre lo indujo a estudiar Derecho. Su trayectoria académica. Jeremy inició sus estudios en una de las escuelas más importantes del Reino Unido. Posteriormente fue a la Universidad de Oxford a estudiar Derecho. Luego se empleó como abogado. A los 19 años, al corto plazo de iniciar su carrera, se mostró crítico ante las prácticas jurídicas y la educación imperante, a pesar de la orientación que le había dado su padre, siendo esta la razón para que luego dejara de lado la profesión para enfocarse en un ámbito más abstracto e intelectual. También se le debe sumar su interés en el área de las reformas sociales a raíz de su crítica, lo que se manifestaría en sus escritos y en su obra en el ámbito intelectual. Su primera obra fue bien recibida ante las críticas que expone Jeremy sobre el sistema legal y judicial vigentes en ese entonces en el Reino Unido, en especial para refutar el consolidar el common law inglés en un sistema racional y unificado. Bueno, ¿qué es el derecho según Jeremy? Para él, el derecho es un hecho pertinente a nuestro mundo actual. Más concretamente, el derecho es una construcción humana, un instrumento creado por el hombre para lograr ciertos fines. Bentham establece que el derecho es, primero, un conjunto de mandatos provenientes de persona con calidad de soberano, es decir, con autoridad. Segundo, el soberano es la fuente del derecho. Tercero, es la expresión de la voluntad del soberano. Cuarto, es un conjunto de mandatos escritos o no escritos, en los que los escritos se encuentran la Constitución, leyes, reglamentos, entre otros, y los no escritos incluyen las normas culturales, aquellas prácticas tradicionales que no están formalmente documentadas. Quinto, es un conjunto también de costumbres, y sexto, es un conjunto de mandatos integral y unitario, es decir, que son relevantes y que trabajan de una manera junta, lo que facilita su comprensión y aplicación. La estructura de la norma jurídica. Bentham establece la estructura de la norma jurídica. Primero, que toda norma jurídica es un mandato o la revocación de un mandato. Segundo, las normas contienen unos elementos y estos elementos son la fuente, que es el soberano, grupo de personas que tiene la titularidad de la soberanía, los sujetos, quienes son los destinatarios del mandato, los objetos, que corresponden a los actos regulados o que se regulan, la extensión, que es la cantidad y la cualidad de la sanción jurídica, los aspectos, que son las acciones humanas que se encuentran reguladas por las normas, la fuerza, la cual es el temor que origina en los destinatarios, y por último, la expresión, que son las normas que en lo posible son escritas. Tercero, la norma jurídica tiene por objetivo la restricción, la fuerza, el deber y la obligación. Cuarto, brinda la restricción y la protección jurídica. Y quinto, la norma jurídica tiene el principio de utilidad, que consiste en maximizar el bienestar para todos. Bueno, Bentham hablaba sobre unos tipos de normas jurídicas, los cuales son las normas jurídicas generales y particulares, las normas jurídicas legisladas y no legisladas, las normas jurídicas de mandato y de ejecución, las normas jurídicas principales y subsidiarias,
y las normas jurídicas completas e incompletas. Con respecto a las normas jurídicas, se habla de la legitimidad, la validez y eficacia. La legitimidad determina la existencia de justicia y la calidad de justicia. La validez hace entender la calidad de otros motivos, la autoridad, los procedimientos que el derecho debe tener en cuenta para poder predicarse. Y la eficacia, que se mide por la obediencia de los súbditos a los mandatos, por la de que los actos de obediencia al derecho y por la estabilidad y el orden, lo que produce una seguridad jurídica. Bueno, con respecto a la jurisprudencia, Bentham establece que la tarea de la jurisprudencia consiste en describir en parte qué hacen y qué dicen los jueces. También de diferenciar entre el derecho, qué es del derecho que debe ser. Tercero, pues existe la jurisprudencia expositiva, la jurisprudencia censoria y la jurisprudencia universal. Bentham consideró que la jurisprudencia podía tener dos objetos: determinar el derecho que es, en cuyo caso se trata de una jurisprudencia expositiva, o determinar el derecho que debe ser tratándose en una jurisprudencia censoria. La jurisprudencia expositiva tiene dos ramas: la jurisprudencia histórica y la jurisprudencia actual. La jurisprudencia censoria se basa en el principio de la utilidad y mide que se alcance la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y por último, la jurisprudencia universal, que describe otro conjunto de normas foráneas para contrastarlos con un conjunto de normas vigentes en un contexto social. Los aportes que hizo Bentham fueron: primero, Bentham junto con Austin contribuyó a desarrollar el positivismo jurídico moderno, aunque hay diferencias importantes entre las teorías de uno y otro, así como las hay entre positivistas jurídicos como Hart y Kelsen. Segundo, Bentham desarrolló junto con Austin las teorías del derecho como mandato, en las que se analizan las leyes esencialmente como expresiones de la voluntad del legislador. Y tercero, Bentham comparó el common law conformando por los jueces con la manera en la que la gente entrena a los perros y castigándolos sin previo aviso después de que realizaran la acción. Y cuarto, Bentham fue crítico de las ideas de los derechos naturales. Bueno, la doctrina más importante que realizó fue la doctrina utilitarista, la cual postula una proposición fundamental que podría sintetizarse en la mayor felicidad para el mayor número de individuos, a partir de la cual se podría juzgar los actos humanos, decisiones, normas e instituciones de la sociedad. De esta manera, el criterio fundamental sería la utilidad resultante entre el placer y el sufrimiento que se provoca en las personas, buscando la maximización del placer y la minimización del sufrimiento. Por último, tenemos su legado e importancia. Jeremy Bentham fue un gran pensador y jurista. La influencia de su pensamiento a otras áreas y disciplinas es innegable y se logra explicar por la aplicación de su doctrina utilitarista, abarcando disciplinas no solo políticas, sino también en temas jurídicos, lo social y por supuesto lo económico. Este pensador jurista es estudiado en diversas universidades en la actualidad y en el área del derecho, y pues se presenta en diversas ramas como lo que es el derecho penal, también en los estudios de filosofía de la moral con su pensamiento utilitarista, y en el derecho privado en general. Por tanto, su pensamiento se manifiesta en distintas ramas del derecho. Y por último, la información de la presentación proviene de esas citas.